Hola, qué gusto acompañarte. Hoy vamos a desglosar paso a paso cómo organizar un informe final para que se entienda la primera y, sobre todo, para que tenga una coherencia total. Para lograrlo, nos vamos a apoyar en la estructura estándar que se usa en el mundo profesional: introducción, marco teórico, método, resultados y conclusiones. A ver, la meta final es que tengamos un documento que no solo se lea de corrido, sino que de verdad responda a ese problema que se planteó desde el inicio. Ok, antes de meternos de lleno en la estructura, vamos con el primer paso, que es quizá el más importante de todos. Y es que antes de escribir una sola línea, hay una decisión que lo define absolutamente todo: saber exactamente para quién se está escribiendo y en qué contexto se va a presentar el informe. Pensemos esto. No es para nada lo mismo escribir para un contexto académico, que siempre busca el máximo rigor y detalle, que para un contexto aplicado, donde lo que se busca es acción, son resultados. Definir quién es el lector ayuda a decidir el nivel de detalle, el tipo de lenguaje, la extensión del documento y hasta qué apoyos gráficos conviene usar. Y una vez que se define al lector, es fácil darse cuenta de que los informes casi siempre caen en dos grandes categorías. En general, existen estas dos formas, que son las más comunes. Por un lado, tenemos el informe académico. Este es el más completo, el más explícito, con todas sus partes bien definidas: portada, índices, resumen, hasta los apéndices. Pero por otro lado está el no académico, que suele ser mucho más directo, va al grano. Piensa en un resumen ejecutivo en lugar de un abstract o en un método abreviado. La idea es simple, pero muy poderosa. El formato siempre se tiene que adaptar al objetivo de la comunicación y, por supuesto, al lector. Bien, ya que sabemos para quién escribimos, ahora sí, vamos a construir la columna vertebral del informe. Esta es la estructura clásica y suele organizarse como un viaje. Empezamos con introducción, seguimos con el marco teórico, el método, los resultados y, finalmente, la discusión o conclusiones. Y claro, al final de todo, las referencias y apéndices. Hay que pensar en esto como un recorrido súper lógico que va respondiendo preguntas clave en orden. Primero, ¿qué problemas estudia? Luego, ¿qué se sabe ya sobre eso? ¿Cómo se investigó? ¿Qué se encontró? Y para cerrar, ¿qué significa todo eso? La introducción es la oportunidad de oro para enganchar al lector. Es aquí donde se le ubica, se le presenta el problema, se le dejan clarísimos los objetivos y, fundamentalmente, se le convence de por qué este estudio es importante y por qué vale la pena leerlo. Luego viene el marco teórico. Y ojo, que no es un simple copiar y pegar definiciones, para nada. Es una construcción argumentativa, una selección bien organizada de lo que la literatura aporta al tema. La clave aquí es ser selectivo, incluir solo los antecedentes, conceptos y estudios que de verdad conecten con el problema. Un buen marco teórico orienta todo el estudio y le da soporte al análisis que vendrá después. A continuación, el método. Pensemos en esto como la receta de la investigación. La idea es explicar cómo se hizo todo con tanto detalle que otra persona, en teoría, podría replicar el proceso. Es un ejercicio de transparencia total. ¿Qué diseño se usó? ¿A quiénes o qué se estudió? ¿Con qué instrumentos? ¿Y cuáles fueron exactamente los procedimientos? Después, claro, vienen los resultados. Aquí es donde se presentan los hallazgos de una manera ordenada y súper objetiva. En estudios cuantitativos, lo normal es organizarlos por variables o hipótesis, apoyándose mucho en tablas y gráficos. En los cualitativos, es clave tener una narrativa muy clara, con categorías bien definidas y evidencias como citas o ejemplos. En ambos casos, el objetivo es el mismo: presentar la evidencia de forma clara, sin interpretarla todavía. Eso viene después. Y aquí está el secreto, la palabra clave para que un informe sea de verdad sólido y profesional: congruencia. ¿Qué significa esto? Pues que todas las partes del informe deben hablar del mismo estudio y encajar como si fueran piezas de un rompecabezas. Lo que se plantea en la introducción se sustenta en el marco teórico. Ese marco se traduce en un método coherente. El método produce resultados que están vinculados con las variables. Y las conclusiones salen únicamente de esos resultados, no de opiniones personales. Y aquí va un truco muy útil que puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza: hacer una matriz de congruencia. Es una tabla simple que sirve para verificar visualmente que todo está conectado y que no hay desvíos en el camino. Perfecto, ya se construyó la estructura y nos aseguramos de que todo conecte.
Ahora, para ir cerrando, hagamos una revisión final para unir todas las piezas. Hay que recordar los 3 pilares. Primero, organizar el informe pensando siempre en el lector. Segundo, usar una estructura clara y lógica. Y tercero, revisar constantemente la congruencia entre todas las secciones. Si la persona que lee entiende qué se hizo, por qué, cómo, qué se encontró y qué significa, entonces el informe cumplió su propósito. Y para terminar, queda una pregunta final, una reflexión para aplicarla a cualquier trabajo. ¿Ese informe realmente responde al problema que se planteó? ¿Se siente conectado de principio a fin?